Bueno, arranquemos entonces, a la pila. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la clase del día 9 del 6 de 2021, primer Zoom, ¿sí? Antes estuvimos haciendo un pequeño repasito. Así que vamos a seguir entonces con lo que es tubo iónico, ¿sí? Esta imagen ya la habíamos visto la vez pasada, ¿sí? En donde habíamos comentado que este tubo de vidrio tenía la particularidad que estaba al vacío, pero estaba lleno con un gas, y ese gas era el que me iba a proveer de los elementos que estaban adentro, que van a ser, ¿sí? Tanto los electrones como los protones. ¿Sí? Bien, habíamos visto entonces, o lo habíamos charlado, que esos electrones son acelerados y esa energía cinética se transforma en calor, ¿sí? Y también radiación por frenamiento. Pero fíjense, ¿ven lo que hablábamos hace un rato? ¿Sí? Estos, ¿sí?, electrones que impactaron o van a tener un frenamiento se van a ir hacia un lado, a cualquier dirección. A esto que no están focalizados hacia un lado, era lo que yo le decía que se llamaba isotropía. Eh, Todo esto que está acá en rojo, chicos, otra vez lo dejé, ¿sí? Porque estaba hablando y lo dejo para que lo lean más de una vez y no se olviden, ¿sí?, de la historia de Roentgen, ¿sí? Y recuerden siempre que el 8 de noviembre de 1895 fue cuando Roentgen descubrió los rayos X, ¿sí? Así que bueno, no lo vamos a estar siguiendo con eso porque ya lo habíamos charlado la vez pasada. ¿Sí? Y a Eh, partir a partir del 2023 va a ser su día también, porque claro, se festeja el día del radiólogo. exacto. O sea, el 8 de noviembre, chicos, es el día del técnico radiólogo, ¿sí? Así que, como vamos a estar mesa de examen, esa fecha, no, aceptamos cualquier regalito, no hay problema. Ya que no tuvimos nada para el 29 de mayo, que fue el día del licenciado, también tenemos el día del profesor. O sea, tienen varios días, chicos, para quedar más o menos bien. Pero bueno, Tengo sigamos con, cuenta de DNI. sigamos con Roenger, ¿sí? En aquel momento, cuando él hizo este descubrimiento y aportó todo esto a la ciencia, obviamente, después le dieron premios Nobel, ¿sí? Le hicieron como homenajes este tipo de monedas conmemorativas, ¿sí? Pero, pero, nadie le daba bolilla a qué cosa, a lo que decimos de la isotropía, ¿sí? Ya vamos pensando ese daño que esos rayos, ¿sí?, podrían hacerle a quién, al propio Roenger, ¿sí?, y a todos los operadores que estuvieron cerca de él. Pero sigamos con el tubo, ¿sí?, iónico, ¿sí? Y que esto, digamos, que eran sus primeros laboratorios, una cosa así media fea, parecía en un taller, ¿sí? Y ahí es donde se empezaron a utilizar los rayos X, ¿sí?, para uso medicinal. Eh, Después que fueron descubiertos, y recuerden que lo primero que se había hecho en forma accidental también fue una mano, ¿sí? Primero había sido la mano de Roenger, que se vio reflejada, ¿sí?, en esa La pantalla esposa. fluoroscópica, claro, y después documentó, ¿sí?, con una pantalla, ¿sí?, una película fotográfica, ¿sí?, la mano de la esposa de Roenger. Berta. Berta se llamaba la pobre señora, que cuenta, ¿no es cierto?, el mito que estuvo más de 15 minutos expuesta para obtener una placa de mano, ¿sí? O sea, fíjense el tiempo que estuvo expuesta a la radiación. Y eran tubos similares a estos, ¿sí? O sea que ya tenían un tubo catódico que fue utilizado, fíjense el periodo 1895, o sea que Roenger estuvo trabajando con esto hasta 1913, ¿sí? Todo este periodo se trabajó con este tipo de tubo de rayos X, ¿sí? ¿Qué pasaba también, chicos, con este tubo de rayos que ven que era una ampolla de vidrio? ¿Sí? El principio de los rayos, digamos que iba a ser más o menos similar, ¿sí? Había radiación para todos lados. Pero ¿qué pasaba? Estos tubos de equipos, tenían muy serias limitaciones, ¿sí? Por ejemplo,
no era posible regular la cantidad de radiación producida, ¿sí? O sea, estamos hablando de cantidad, o sea, estamos hablando de miliamperes segundo. No lo podía regular, ¿sí? O sea que podían por ahí regular lo que era la energía, y hasta por ahí nomás porque no era, ¿no es cierto?, algo muy, muy controlado en primera instancia esto. La radiación que emitía era de baja energía, ¿sí? Quiere decir que a veces alguna estructura no se iba a poder atravesar. Está como ejemplo el abdomen, pero tampoco se podría atravesar una columna lumbosacra perfil. Se iba a esbozar algo, seguramente, pero iba a ser una placa de muy mala calidad, muy mala calidad. Aparte, no existía lo que nosotros hemos mencionado ya más de una oportunidad de la parrilla antifusora, ¿sí? O sea que a esa placa, a ese registro radiológico que iba a ser la placa en sí, iba a llegar tanto la radiación dura, ¿sí?, la radiación atenuada por el paciente y la radiación parásita. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos charlado la vez pasada cuando vimos Compton, fotoeléctrico, todo, que había esa radiación parásita que hacía que la placa se ponga gris? Bien, acá no había nada, era muy mala la calidad. Y vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, la emisión de radiación isotrópica, ¿sí? Cuando hablábamos, recuerden, de isotrópico, es a que va a todos lados en la dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con eso? Exponía de una dosis de radiación alta, tanto al paciente como al personal médico, bueno, a todo el personal, no solamente al médico, ¿sí? O sea que eran administrativos y que no tenían, no sé, y seguramente no había un cuidado de blindaje de las paredes, no había absolutamente nada porque no se tenía criterio en ese momento, ¿sí? O sea, de 1895 al 1900 más o menos, de las dificultades que traía el uso de las radiaciones ionizantes. A pesar de que se acuerdan de Tesla, que en un momento había hecho sus comentarios cuando Marie Curie estaba con el tema de la radioactividad, que la energía ionizante provocaba daños biológicos a las células, ¿sí? Pero bueno, no había sido tenido en cuenta. Cuando los pacientes en esta época eran expuestos a una radiografía, ¿sí? Recuerden que dije que a Berta estuvo 15 minutos para una placa de una mano, ¿sí? Quiere decir que estos pacientes, luego de haber hecho una radiografía o más de una radiografía, era usual que la zona expuesta, ¿sí?, a esos rayos se ponga en color rojo, ¿sí?, como una quemadura leve, pero en definitiva era una radiodermitis, ¿sí?, producido por la radiación, que era justamente por esa gran cantidad de tiempo de dosis baja, ¿sí?, que estaba expuesto el paciente para obtener una imagen, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos, hasta ahora? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe, te entiendo. Bien, bárbaro. Herrera, sabe cuando quiera interrumpir, entra nomás, ¿eh? Sí, 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 no hay problema. Yo te escucho atentamente. Si en algún momento hay para acotar algo, bárbaro, y si en algún momento los chicos no entienden algo, buscamos Sí, el plan sí. B, como siempre. Nosotros tenemos Vamos, plan A y plan B. claro. Y el plan C todavía no lo pusimos en marcha. Todavía no, esperemos que no, porque eso quiere decir que vamos falla, siéntanse. Bueno, ahora, ¿qué pasa, chicos? Recuerden que este tubo de rayos, ¿qué le habían puesto? Le habían puesto un gas, ¿sí? Ese gas, ¿sí?, se combina con el cristal del tubo, ¿sí? O sea que paulatinamente ese gas se Seguimos va. hablando del gas argán, ¿no? Argón. Exacto, el gas que está dentro del tubo, ¿sí? Ese gas está dentro del tubo. Paulatinamente ese gas, ¿no es cierto?, va agotando la fuente de electrones. ¿Está bien? Entonces, a medida que ese tubo se va usando, ¿qué pasa? Produce menos radiación, ¿sí? Para que esto se entienda, yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto, pero que quede más o menos la idea. Todos en nuestras casas tenemos una heladera, ¿sí? Y cuando la compramos, chao, me enfría bárbaro. Con el correr del tiempo y de los años, cada vez por ahí enfría menos, ¿sí? ¿Y qué puede ser? Llamamos al service y ¿qué hace? Le carga gas y otra vez vuelve a andar, ¿no es cierto? O sea, se agotó el gas.
Acá pasaría lo mismo con estos tubos, ¿sí? O sea, tenemos un tubo nuevo, ¿sí? Con todo el gas puesto adentro, ¿sí? Y bueno, con sus limitaciones, que son las que mencionamos recién, pero digamos que obtenía una imagen. Cuando este tubo iba pasando el tiempo, perdía o se consumía ese gas, tenía menos cantidad de electrones, por lo tanto, ¿sí? Cada vez era menos. Después de un largo tiempo, a estos tubos le pusieron una válvula para una recarga, ¿sí? Al igual que las heladeras, ¿sí? Para mantener un ejemplo, ¿sí? Fíjense, este es un tubo de 1899, ¿sí? Y acá en 1910, ¿sí? En esa época es cuando al tubo iónico se lo empieza a comercializar ya con una válvula de relleno, ¿sí? Y otra gran, digamos, avance que tuvo es que tuvo un cierto control sobre la cantidad de rayo emitida. O sea, cuando hablamos siempre de cantidad, recuerden, estamos hablando de miliamper, ¿sí? Miliamper segundo. Ya había un pequeño regulador de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que empezaba la cosa a estar un poquito más controlada. ¿Está bien? Esto fue hasta a partir de 1810, pero 1910 no tuvo demasiado tiempo de trayectoria, ¿sí? Porque dijimos que este tubo se utilizó hasta 1913, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Hubo algo en el medio que este avance, ¿no es cierto?, de la ciencia y el uso de estos tubos iónicos, ¿sí? Empezó a verse, ¿no es cierto?, que la sobreexposición, a ver si lo puedo borrar esto, así después ustedes lo pueden leer bien. Ahí vamos. La sobreexposición, ¿sí? A los rayos, tanto de los pacientes como del personal, ¿sí? Empezaron a notarse, ¿sí? Algunos trastornos, ¿sí? Y empezaron a aparecer el primer caso de muerte, ¿sí? Por radiación, que fue en 1904, y que se trató de un físico colaborador, ¿sí? De Edison, que era, ¿no es cierto?, la persona que estuvo desarrollando la fluoroscopía. La causa de muerte, ¿sí? Fue un carcinoma medicinal, o sea, cáncer, ¿sí? Ese cáncer, ¿sí? Fue inducido por radiación, ¿sí? O sea, fíjense del año 1896, prácticamente en forma inmediata que fueron descubiertos los rayos X, ¿sí? Digamos que Edison desarrolla esa fluoroscopía, ¿sí? Y en los ensayos que se realizó, utilizaba su propio cuerpo, ¿está bien? Y también otra de las cosas, se empezó a notar ulceraciones en las manos y en el rostro. ¿Por qué? Porque para ver las imágenes, ¿sí? ¿Qué hacían? Tenían como un visor en donde se ponían, ¿no es cierto?, ese visor y que emitía, ¿no es cierto?, esa radiación, por lo tanto, no solamente tenía esas ulceraciones, que seguramente también tenían trastorno en la vista, ¿sí? O sea, ¿por qué no mencionar las cataratas que pueden ser también inducidas por radiación? Este daño que empezaron a verse, ¿sí? Llegó, por ejemplo, a amputación de miembros superiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque les generaba primero una radiodermitis y después seguramente alguna necrosis, o sea, necrosis es la muerte de tejido, ¿sí? Y terminaban amputándolos, ¿sí? Cuando vieron de que esto estaba sucediendo, entonces se toman medidas sanitarias, ¿sí? Y en 1902 se van a poner límites, ¿sí? Límites para los trabajadores de la salud que trabajaban radiaciones. Y se pone el primer límite, ¿sí? Máximo, que iba a estar fijado en 10 rem, ¿sí? Hoy esta unidad REM no se utiliza, la que se utiliza hoy son los
milisieverts, ¿sí? Y es muchísimo menos digamos, la dosis, ¿sí? Y no llegamos a ese umbral ni de casualidad. ¿Se entendió bien, chicos, hasta ahora? ¿Esto se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. O sea, fíjense del año que estamos diciendo, ¿sí? Donde sí había, ¿no es cierto?, potencial casos de muerte inducida por radiación, por cáncer, ¿sí?, por amputaciones, ¿sí? Pero hoy hace mucho yo no escucho nada de esto. Sí, Herrera, vi que desmustaste. Sí, quería contar sobre el tema de los REM, que vos dijiste que en aquel entonces eran días REM, y yo recuerdo que en el año que entré en el hospital todavía se usaba esa unidad de medición, el REM. Y en la época que yo entré al hospital ya se utilizaba 5 REM como máximo anual. Y como a los 15 años que estuvimos en el hospital se bajó a 3 REM, ¿no es cierto? Y bueno, como dijo Gómez, ahora ya no se usa más REM, ahora es todo milisievert, ¿no es cierto? Que es una unidad más baja. No sé si explicás o le explicaste por qué se ¿Cuánto van es un bajando la milisievert? dosificación. No, eso va más adelante, en otra unidad. Vamos a más adelante, Sí, perfecto. en dosimetría. Lo Porque, que... ¿Eso que es digamos, por lo único que podemos hora de adelantar, exposición? Claro, claro. ¿cómo? Sí, eso Por la cantidad de horas de seguramente, exposición, digo, se va Ruth, sumando. seguramente vos en quirófano, ¿no es cierto? Y tenemos los Tienen los aparatitos que nos dosímetros, colgamos. ¿sí? Sí. Los dosímetros personales, eso te va a dar la dosis de radiación absorbida, ¿sí? O sea, es la cantidad de radiación que llega al organismo, ¿sí? En una superficie y por tiempo de exposición que va a tener. Por eso se va a medir, ¿no es cierto?, una vez por mes. Y si vos tenés la posibilidad de ver el informe cuando llega de dosimetría, vas a ver de que por más que estén expuestos todo el tiempo ahí, no supera, ¿no es cierto?, el límite mayor. Por lo general no lo supera, para eso, para darnos tranquilidad, ¿sí? Chicos, voy a abrir un paréntesis, ¿sí?, de algo que comentó el profe Herrera recién. Mire, estoy hablando de 1900, cuando estamos hablando de 10 REM. Y él anunció, ¿no es cierto?, que él cuando entró al hospital estaban los REM. Así que fíjense los años que tiene Herrera en el hospital y los años que tiene encima también, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. No, y la buena memoria, porque se sigue acordando. Uy, Anotámelo para el final. No, no sea malo. Tomás, vos, Herrera, yo. Anotámelo para el final. Bueno, miren, Ruth, ¿para chicos. qué ¿Verdad? Tiene buena hablaste? Yo me memoria. contuve y vos hablaste, Ruth. O sea, que es en conjunto la cosa. Pero estábamos Bien, dentro del así les paréntesis. va a ir. Bien, bárbaro. Bueno, chicos, miren este carcinoma de piel. O sea, es un cáncer de piel inducido por los rayos X, ¿sí? Y el que está al lado, la foto, ¿no es cierto? Primero, no sé, parece que alteró el corte de pelo, la radiación, ¿sí? Y después fue que tuvo ese carcinoma mediastinal, o sea, cáncer en tórax, ¿sí? Otra de las cosas que también se hizo, y ya lo voy a acompañar a Herrera, que yo me acuerdo cuando se hacía en estudio contrastado, ¿sí?, con fluoroscopía, que se trabajaba en una habitación toda oscura, ¿sí? O sea que no había eso que hablábamos hoy con Ruth del intensificador, sino que estaba el tubo de rayos abajo, estaba el paciente, y sobre el paciente había como una pantalla fluoroscópica que para ver, ¿no es cierto?, en caso del estudio de una seriada, había que mirar, ¿no es cierto?, agacharse y mirar, ¿sí? Y el médico, muchas veces, si no se movía el contraste, ponía la mano y le movía la panza al paciente si era que era un estudio, ¿no es cierto?, una Una esófago seriada. gastroduodenal, una seriada de esófago gastroduodenal, ¿no es cierto? Bien, si lo hace una vez, no pasa nada, pero estos médicos que se hacían, no había endoscopía, chicos, en aquel momento, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, no había estudios, ¿no es cierto?, como hay hoy, que se pueden hacer sin radiación. O sea, todo se hacía en base a radiación y había que estudiarlo, ¿sí?, con ese aparato que era la fluoroscopía, ¿sí? Entonces, han habido médicos radiólogos, ¿sí?,
que exponiéndose le pasaba, ¿no es cierto?, este tipo, no sé si tan graves, ¿sí?, pero sí algún tipo de necrosis. Yo no sé si vos tenés algún ejemplo, Herrera, de algún médico. No, pero digamos que los médicos de aquel entonces, pues yo conocí uno de esos equipos, en el hospital había uno de esos, que me acuerdo, yo lo conocí cuando era estudiante, y que me acuerdo que me llevaban los médicos y los técnicos para trabajar en ese cuarto, y que era para divertirse, porque me acuerdo que para poder observar bien, el cuarto tenía que estar a oscura, no había luz, solamente la radioscopía. Entonces te agarraban, te daban el chasis y te decían, andá a revelarlo, pero vos salías y no veías nada y te llevabas todo por delante y se mataban la risa. Porque vos lo conocías el cuarto. O sea, yo llegué como estudiante y me dijeron, bueno, hoy vas a ir al cuarto de radioscopía. Y me iba a aparecer y me decían, bueno, andá a revelar el chasis. Y me llevaba todo por delante, paré, todo, porque no encontraba ni la tecla. No podía encender la luz porque había que hacer, digamos, una ambientación, así que lo único que podía era abrir la puerta y no la encontraba nunca la puerta. Y bueno, pero de esa gente de aquel entonces, lo único que supe es que, bueno, todos usaron lentes, ¿no es cierto?, porque se le producían catarata, e incluso teníamos un técnico que dejó de trabajar en los cuartos porque le faltaba visión. Entonces yo, cuando ya lo conocí, era el cuarto oscurista. Él entraba dentro del cuarto oscuro. Es más, le decíamos el topo, porque él vivía ahí adentro. Llegaba a las 7, llevaba su equipo de mate y estaba hasta las 12 o 1 pasando placas, porque ya su visión no era para poder realizar placas. Entonces, pobre, estaba en el cuarto oscuro y el único que hacía era revelar, estar ahí todo adentro. Había una especie de caja donde vos abrías la puerta desde afuera, ponías los chasis, se cerraba la puerta y él podía ver de adentro, sacaba los chasis, los pasaba por la reveladora, te cargaba el chasis y te lo ponía en una caja al lado como placa virgen. Y ese era su trabajo que hizo durante muchos años, después se jubiló. Claro. Y nada, eso como anécdota, pero bueno, sí, esos equipos los llegué a conocer como estudiante, nunca trabajé en esos equipos. Pero es como dice Roberto, la fluoroscopía había que trabajar en oscura. Hoy con la radioscopía, bueno, Ruth, que trabaja en un quirófano, ve que están todas las luces prendidas, no hace falta apagar nada. Vos ves como si fuese en una televisión, No, porque cuando lo se hacen las proyectan. colanzas o cualquier otro tipo de cirugía. Sí, lo proyectan con unas pantallitas, otro aparato que hay. Claro, Bien. sí. Otra de Antes, las cosas, eso, para poderlo usar, vos tenías que estar en oscuro total, ¿no es cierto? Y no tenía ni siquiera la misma definición. Nada. bien, una de las Sí. cosas para darle protección, ¿sí?, y que no tener esta radiodermitis, fue que se implementó el uso de guantes plomados, ¿sí? Pero digamos que muchos médicos eran reacios a utilizarlo porque era como una manopla dura, no tenían, ¿no es cierto?, la posibilidad ni de cerrar el puño. De hecho, creo que todavía andaba, hasta no hace mucho, un guante plomado dando vuelta para el hospital, ¿sí? Si yo le digo, chicos, que este tipo de tubos se utilizaba en una zapatería, ¿ustedes me creerían? No te Herrera me va a creyó creer. nadie, ¿eh? No te creyó Herrera me nadie. cree. No, estoy tratando de entender en qué parte de la zapatería se usaba. La Claro. zapatería. Vamos a imaginarnos que Porque no estamos en como pandemia. como generador de electricidad. No. No, Imagínate que no estamos en pandemia. Imagínate, sí, que estamos en un shopping de 1900 por ahí, ¿viste? Más o menos. ¿Vos crees que esto se utilizaría en una zapatería para algo? ¿Serviría para algo un tubo de rayos X y una pantalla fluoroscópica? para mí que no. Nadia, Dalia, digo, dice que no. Bien.
Vamos con los que no dicen nada, porque siempre son lo mismo. No, lo que Abogado, pasa ¿qué es que si piensa, usted lo dijo es abogado? porque está ahí. Y Lo que no, pasa es pero que también no puedo, sé. no me crea todo lo que digo, puedo decir cualquier pavada yo. Para zapatos de trabajo, qué sé yo. No, quizás Para la medían ortopedia, ¿Para? ¿Para ver las las medias? plantillas. para la ortopedia. Plantillas, Ortopedia, plantillas. plantilla. Hoy, en la actualidad, ¿sí? Se utilizan las plantillas, ¿sí? Ortopédicas cuando el individuo tiene pie cabo o pie plano, ¿sí? Para estudiar eso, nosotros le hacemos pie con apoyo, ¿sí? Que es justamente para ver, ¿no es cierto?, esa deformación, ¿sí? Y también, ¿sí? Tenemos la posibilidad de, cuando van, ¿no es cierto?, a la casa, le hacen el plantigrama, ¿no es cierto? Pero eso es hoy. Antes no se usaba mucho eso. ¿Habrá tenido alguna utilidad en la historia esto? Qué silencio, quedamos Le solos. había preguntado abogado y se le cortó el audio, me parece. Ya tengo No, miedo de profe, la opinar, de verdad miedo que que no me vuelva a sé. anotar. No entendí qué dijo abogado. Que la verdad que no sé para qué se usaba en una pareja de zapatos. O sea, no le veo sentido tampoco el por qué lo usaban ahí. si se usaba. Cervera, ¿qué opina? Lo mismo, profe, no le encuentro el sentido. Claro, no tiene sentido. Vamos a preguntarle a un caballero. Facundo. ¿Me repite la pregunta, profe, cómo era? No estaba conectado en la realidad. Brian, ¿qué opinas? ¿Se utilizaría para algo Para ver si estaba rota la zapatilla. Lo estudiaban con los lentes esos. así Para como ver dijimos el si otro día de radiología industrial, para ver si estaba roto la soldadura de un barco? Sí, exacto. Para ver si tenía desgaste o algo por el estilo. Ajá. Con el tema del flúor. Uh-huh. Yo lo buscaría por ese lado. No. No iba por ese lado. A ver. A ver si voy a decir una barbaridad, ¿no? Decila. Para comprobar que haya entrado bien la talla del zapato y el pie, ¿Sabés que no es una barbaridad, Lisa? póngame un 1 si me tiene que poner. No. Que no es una barbaridad. Exacto. No. A ver, mirá. ¿Por qué La lo historia corroboran cuenta lo así? siguiente. Estamos hablando de aquel momento donde esto era una novedad. ¿Viste? Era una novedad. Era algo que no era, en el mundo no existía cómo poder ver, o no se imaginaba cómo poder ver tus huesos por dentro. O sea, vos para ver un hueso tenías que esperar, ¿no es cierto?, a ver un cadáver y ver los huesos a partir de ahí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, con este invento, cualquier persona podía ver sus propios huesos, ¿sí? Entonces, en las zapaterías, como digamos que si vos vas ahora, ¿no es cierto?, a un local y tenés un local que tenga aire acondicionado y el otro que no. Y va a ser el que tenga aire acondicionado porque tiene mejor comodidad, te ofrece un mejor servicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, en aquel momento lo ponían también como un nuevo servicio, que vos te calzabas, ¿no es cierto?, el zapato, ¿sí? Y lo podías ver cómo te calzaba adentro, ¿no es cierto? Y ponía los dedos, ¿sí? Y lo podía ver porque era una pantalla que emitía radiación, o sea, la pantalla no, perdón, ese tubo emitía radiación todo el tiempo, ¿sí? Y había una pantalla fluoroscópica que registraba eso, lo mismo que decíamos recién en los estudios, y vos podías llegar a ver. Era de muy mala calidad, pero tenía un grave problema. A ver si se animan a decir cuál sería o cuál era el problema que tenía esta... La radiación. La radiación, sí, pero La ¿qué más? radiación ionizante. Sí, perfecto. Por ahí los dejaba rojos cuando
Hacían el... Puede No ser. ponían el... Puede ser, no Isotropía. tengo registro de eso, pero hay algo más que lo estuvimos mencionando hoy. ¿Problemas en los ojos? No, porque no le llegaban los rayos tan arriba, por lo menos a ese paciente, porque estamos apuntando los pies. Pero, ¿se acuerdan que hablábamos de la isotropía? ¿Sí? Y que tampoco se tenía ningún tipo de, digamos, precaución, ¿sí? Por lo tanto, vamos a suponer que iba Herrera, se quería, ¿no es cierto?, ver los zapatitos, ¿sí? Y lo acompañaba la hermana, y la hermana también quería ver, pero la hermana estaba embarazada, ¿sí? O sea, imagínense, ¿no es cierto?, esa radiación dispersa que había en un lugar abierto, ¿sí?, generaba, ¿sí?, que mucha gente que no tenía que irradiarse recibía una dosis de radiación innecesaria, ¿sí? Con el correr del tiempo y descubrieron o se dieron cuenta del problema que hacía la radiación, ¿sí? Obviamente fue prohibido directamente a nivel mundial utilizar este tipo de artefactos, ¿sí?, en lugares abiertos sin protección, ¿sí? Y aparte lo usaba el zapatero, no lo usaba el radiólogo, si no sería otro trabajito para nosotros, debería volver a hacer eso, ¿no? Se Me muteó, me había silenciado, sí, fue accidental. Herrera, ¿tenés algún otro dato vos de esto? No, que es cierto lo que vos decías, pero también me acordé que alguna vez vi en algún congreso que mostraron, a veces los congresos, cuando ustedes también empiezan a ir a congresos así, hay muchos oradores que les gusta hablar de la radiación y mostrar fotos como la que está mostrando Roberto, y se me vino a la mente justamente de una zapatería importante en Estados Unidos, que como decía, como era algo novedoso, no tenían conciencia del perjuicio que tenía hacia el propio personal, porque imagínate que el que iba a comprar un zapato ahí no le iba a salir lo mismo que en la zapatería que no lo tenía, te iba a salir más caro. Pero vos, como era novedoso, te ibas a ese lugar. O estabas emocionado porque veías tus piecitos, tus deditos dentro del zapato, o estabas contento. Pero la gente que trabajaba ahí, el dueño, más que nada los empleados, ¿no es cierto?, no eran conscientes de la radiación. Imagínense que ellos recibían radiación por cada uno de los compradores de zapatos que iban. El comprador de zapatos se irradiaba una vez y iba emocionado porque se vio sus huesos dentro del zapato. Pero la gente que estaba ahí, si había 50 compradores en el día, 50 veces estaban expuestos a la radiación en un día. Y así en el transcurso de los años. Entonces a lo mejor no hay estadística ni datos, porque estamos hablando de años donde no se tenía conciencia de todo esto. Y capaz que toda esa gente a lo mejor cambió de trabajo, fue otro mejor, pero con el tiempo a lo mejor tuvo un cáncer, o por ahí tuvo suerte y no. Pero bueno, entonces no se tomaba conciencia de eso. Y me acordaba de que en este congreso mostraron uno de estos elementos para ver si hacían la zapatería,